Y este tema de la energía es un tema que tiene un componente profundo de lo que es la lucha en Argentina, de los modelos de Argentina que tenemos, el modelo productivo y con justicia social que tiene el peronismo y el modelo que comparten los neoliberales y los socialdemócratas, que es un modelo que da por hecho que una cuarta parte, una tercera parte del pueblo tendrá que quedar fuera y organizarse para que una mayoría privilegiada tenga trabajo, tenga resuelto sus problemas. Hoy está en discusión el tema de la energía. Y hay un punto que nadie toca y que seguramente nuestros compañeros, en este caso la Beatriz, nos van a explicar debidamente, que es cuánto cuesta en Argentina que se produzca energía, que se la genere, para que eso después siga todo el trámite. Igual que pasa con el tema del alimento, venimos planteando que esos son los dos pilares con los que se puede sostener un proyecto de desarrollo. Así que te agradecemos un montón, Bea, les pido mil disculpas estos minutos que hemos tardado en empezar y te escuchamos con todo gusto. Gracias, Pimpi. En realidad yo no soy una especialista en energía. Hoy vi un video que me pareció extraordinariamente claro, pero me parece que estas reuniones son buenas para poner en blanco y negro algunos temas que a veces, cuando no sos de la profesión, se tornan espinosos. Y me parece que hasta que no quede claro, tenemos que seguir transitando el camino de estas reuniones que nos permitan entender a todos el tema. Y en primer lugar, porque como es un curso de formación política, lo primero que quiero dejar, y además en qué se va a basar un poquito este desarrollo, es que el funcionario público, como vos dijiste recién, Pimpi, tiene que responder al interés general. Y si no responde al interés general y está respondiendo a intereses particulares, tenemos que tener claro que eso ocurrió, quiénes tienen nombre y apellido en ese formato y tener mucho cuidado cuando las cosas no resultan claras en las explicaciones que nos dan, porque si no resulta claro es porque no nos quieren hacer transparente la información. Entonces, la bandera que tenemos que tener es la del interés general. Me pareció muy bueno lo que vos decías, Pimpi, porque hay dos pilares que ya quedaron muy esclarecidos, porque en realidad sobre este tema se viene trabajando hace muchos años. Ya en el 8 de diciembre del 2017, el PRO, con Macri a la cabeza, habían ganado las elecciones de medio término, y parecía que todo el mundo estaba eufórico, menos los que trabajábamos en economía de una manera profunda en esa comisión de economía del Partido Justicialista que conducía Guillermo Moreno y que la integrábamos un montón de compañeros y compañeras. Y algunas anécdotas les voy a contar en ese tema. Pero ya el 8 de diciembre del 2017, cuando se publica con la firma de Guillermo, de Pablo Chaliú y de Sergio Carboneto, se aclara justamente que era lo que se llamó un plan económico de contingencia, es decir, ahí ya a poco de un mes de que estaba ganando las elecciones del PRO, se estaba aclarando de que el PRO tenía un problema económico, un problema por supuesto, un modelo que estaba generando muchísimos desequilibrios, y entonces eso iba a generar una crisis. Es decir, ya se anticipó el 8 de diciembre del 2017 en lo que fue llamado y publicó Infobae, que fue el Plan Económico de Contingencia. Ya en ese documento, que después también se ratifica en el documento de junio del 2020, donde se presenta una propuesta económica desde una visión justicialista. En ese documento, que fue más amplio, pero en ambas propuestas, tanto la del 2017 como la del 2020, quedaba claro que había dos sectores con excedentes, que eran alimentos y energía. Es decir, por eso es importante lo que vos estabas diciendo en esta presentación. Y
En el documento se dice expresamente, les voy a leer, se desacoplará el precio doméstico de algunos alimentos respecto de su paridad de exportación, a fin de recomponer el poder de compra de los sectores populares. Esto tiene que ver con lo que es la pata que se viene desarrollando, que tiene que ver con el precio de los alimentos, quién paga la deuda, y está relacionado con las retenciones, y que complementariamente a las retenciones tendría que haber una nueva ley de alquileres y el precio de la energía. Por eso como queda absolutamente enganchado el tema, por eso me parecía importante ir haciendo ese desarrollo. Son dos sectores con excedentes, uno decimos que pague la deuda, que es el de los de la oligarquía dueña de los campos, y el otro tiene que ver con abaratar los costos de los productores, no de los dueños de la tierra, sino de los productores, que está relacionado con el alquiler y relacionado con el combustible que ellos tienen como insumo, uno de los insumos más importantes. Por supuesto, el del alquiler es sobradamente el más importante y el que define los precios de los alimentos. Entonces, ya antes, porque cuando empezamos en el 2017, a principios del 2017, en las reuniones del CEN, lo fuimos exponiendo, se explicitó en diciembre del 2017, se volvió a exponer en el 2020. Es decir, cuando nosotros decimos que los precios energéticos tienen que estar relacionados con el costo de producción, estamos poniendo una definición que fue la bandera en la década ganada. Una bandera que era, se daban subsidios a las empresas, las tarifas estaban congeladas, había un plan de inversiones muy importante y en realidad ese subsidio se calculaba con un costo de producción, un costo que estaba explicitado y desarrollado en el marco del gobierno. Con lo cual, había costo de producción que se abandona ese tratamiento durante la gestión de Axel Kicillof, donde vamos a tratar también de poner blanco sobre negro algunas cuestiones. Antes de avanzar con lo que les estaba exponiendo, me parece muy importante que luego de, si ya lo vieron, ya lo escucharon, profundizar el video que hoy hicieron algunos compañeros relacionados exactamente con el tema de la política energética, porque vos, Pimpi, que estuviste presentes en la audiencia y supongo que fuiste siguiendo cada una de las presentaciones, la primera exposición, que entiendo que es una representante de la Secretaría de Energía, actual, funcionaria del gobierno, dice que cuando asume Macri, el gobierno de Macri, se dolarizan las tarifas. Y en realidad eso falta a la verdad. Las tarifas se dolarizaron con Galucho en YPF, como presidente de YPF, bajo el gobierno de la segunda parte del gobierno, el segundo mandato de Cristina, pero en el último periodo, ya en el 2014-2015, con la responsabilidad compartida con el Ministerio de Economía. Entonces, las tarifas se dolarizan en el periodo 2014-2015 con Galucho en el gobierno, en la presidencia de YPF. Esto es muy importante que lo tengamos en claro, porque hay algunos procesos económicos que, como venimos diciendo, no se condicen exactamente con los procesos políticos. Hay procesos económicos que son paralelos a los procesos económicos y políticos. Pero hay veces que están desacoplados. Justamente esos procesos económicos, se va iniciando un proceso. Se inicia un proceso que Galucho continúa al cargo de YPF y con quien negocia es con Aranguren y no cambian el modelo. Aranguren, por supuesto, como ministro de Energía del gobierno de Macri. Entonces, continúan las tarifas dolarizadas y hay otro tema que me parece que es muy importante también de aclarar.
Perdón, hay algo que interrumpe. Por favor, ¿no? cierren los micrófonos. Son los micrófonos. Bueno, si alguien quiere hacer preguntas, podemos, no sé si, ¿cómo te parece? Si querés hacemos una primera presentación y después vamos a las preguntas. Entonces, Galuccio, después vamos a ir también profundizando esto, viene de Londres, trabajaba en Londres en una petrolera, era empleado, viene también, después negocia con Aranguren, todos proceden de Inglaterra, todos son muy by Londres. Por eso es importante que cada uno empecemos a ponerle nombre y apellidos, y además esto está absolutamente, lo único que hay que atar es piolines, pero está todo en internet, digamos, no estamos inventando información, sino la información está toda suministrada en internet. Entonces, nosotros veníamos de una década ganada con un Ministerio de Planificación, una Secretaría de Energía que tenía costos de producción que por supuesto también estaban controlados con la Secretaría de Comercio Interior, es decir, todo funcionaba en línea para que las tarifas no llegaran al consumidor. El consumidor podía ser un obrero de la construcción o podía ser un empresario que produce bienes, con lo cual lo que pasa es que era un modelo que estaba basado en, por supuesto, en un modelo económico de desarrollo con inclusión. Entonces, las tarifas se dolarizan en los últimos 2 años, cuando asume en el Ministerio de Economía Axel Kicillof. Su viceministro era Emanuel Álvarez Agis y su secretario de Energía era Nicolás Arceo. Ahora vamos a profundizar un poquito sobre este tema, porque hay un punto que se habla de subsidios sin aclarar, entonces estoy haciendo la diferenciación de cómo era en la década ganada. Cuando se habla de subsidios a las empresas es porque se le está diciendo que la tarifa que paga el consumidor no cubre el costo de producción, pero con costos de producción calculados. Es decir, el subsidio es igual a esa diferencia entre la tarifa y el costo de producción. En todo el último proceso empiezan a desarticular este proceso de generar costos de producción y las tarifas empiezan a tener un proceso distinto, que por supuesto se profundiza, pero en el mismo sentido, en el gobierno de Macri. ¿Qué tenemos que ver en este caso? Cuando la empresa generadora de energía cobra subsidio o cobra tarifa, casi que le da lo mismo, para ellos es indiferente. A ellos le están dando, en realidad, el valor que ellos quieren o que ellos presentan como un supuesto costo de producción, más la ganancia, más lo que corresponde a un precio de venta. Pero si se lo da el Estado por subsidio, como está ocurriendo, y tenés tarifas congeladas, para la empresa es lo mismo, o lo cobra vía tarifas, vía el consumidor final, o lo cobra vía subsidio. Pero ni en las tarifas ni en el subsidio actual se está haciendo en base a costos de producción. Un costo de producción que tiene que estar basado en la primera escala, no solamente en el barril de petróleo, sino en el nivel donde se genera el primer paso para tener energía. Después vos tenés distribución y transporte de esa energía. Entonces, pongamos en blanco y negro, la dolarización se inicia en el periodo 2014-2015. Se continúa la dolarización. Además de continuar la dolarización, Macri continúa con los subsidios, no basados en costos de producción, pero además aumentan las tarifas. Nosotros teníamos reuniones en esa Comisión de Economía a la cual participaban y fue abierta a todos los que tenían que ver, por supuesto, con el Partido Justicialista y todos los que adhirieran al Partido Justicialista.
Y también, por supuesto, estaban invitados todo el equipo de Axel, que vinieron a un par de reuniones. Ya en esa época, yo les diría, 2018 tiene que haber sido, porque 2019 fue el año ya de las elecciones. 2018, a fines del 2018, nos vinieron a plantear dentro de la Comisión de Economía que las tarifas se indexaran, que se congelaran en un momento y se indexaran con índice de salario. La verdad que todos los que participábamos, éramos un montón, no era que éramos 3 o 4. Las reuniones participaban a veces 30 compañeros, 40, podían ser reuniones de 50 compañeros trabajando alrededor de una mesa. Cuando todos, fundamentalmente de origen peronista, escuchamos que nos proponían indexación de tarifas vía salario, por supuesto, duró lo que duró el comentario que hicieron, porque dijeron, de ninguna manera estamos de acuerdo con una propuesta ni de indexar y mucho menos de fijarle el nivel de salario, cuando además el salario se suponía que era lo que tenía que aumentar, no las tarifas, sino siempre tenés, en alguna de las exposiciones se habla de cristalizado justamente la tarifa al valor del salario, es decir, que el salario nunca ganaría lo que ya había perdido con la dolarización de las tarifas, más todo el aumento que había generado el gobierno de Macri. Con lo cual, cuando nos vienen a proponer esto, por supuesto les dijimos que de ninguna manera avalaríamos una posición que en realidad ahora se está planteando en el Congreso, justamente se presentó, que las tarifas estuviesen ajustadas o por salario o por inflación, lo cual es un disparate. Es un disparate además cuando nadie sabe cuál es el costo de producción de la generación de energía. Es decir, la primera etapa, el primer eslabón en los precios de la energía. Perdóname, Bea. Sí. Una consulta o comentario. El problema bien grande de pretender actualizar, que lo dijo la Cristina también, ¿te acordás en algún momento? Actualizar el precio de los servicios con las actualizaciones salariales, o sea, era una manera de decir, y así vos te jodés, tu salario nunca va a crecer. O no sea, es una cosa la más política, antiperonista imposible. claro, claro. Digamos, nunca recuperás poder adquisitivo, nunca tenés distribución del ingreso. Exactamente, es conspirar con la posibilidad, justamente lo que caracteriza la década ganada. Por eso le decimos ganada, porque pudiste ir mejorando, por eso pudiste pintar tu casa o comprarte una moto o cambiar el auto. O sea, para cualquiera de los que estábamos significó una posibilidad de mejora, por eso es ganada. Sí, está buenísima esa explicación para que uno vea claramente cuál es la trampa de eso, la ignorancia o la falta de peronismo que tiene esa propuesta, ¿no? Exactamente. Bueno, y como a mí me parece que siempre el eje tiene que ser, cuando uno cumple funciones públicas, es el interés general. Y para responder al interés general tenés que estar despojado de intereses particulares y me parece que es importante que repitamos algo que ya yo expuse, no solamente cuando hicimos el recorrido a través de la historia y fuimos analizando varios de estos puntos, me parece que hay que poner en blanco y negro de dónde procede, de dónde proviene, con quién trabajó Emanuel Álvarez Agis, porque la verdad que yo me quedé también, no gratamente, la verdad que me resultó muy chocante que él en el 2006 ya trabajaba en Edenor. En el 2006, justamente cuando se ponen a hacer el índice, por eso después en algún momento vamos a tratar el tema de INDEC en el 2006, en el 2007, perdón, pero los que hacían el índice 7 provincias, que era un mamarracho y un mamarracho
de alguna manera, digamos, convalidado, que era un mamarracho por el Bureau of Labor de Estados Unidos, que es el organismo público que hace el índice de precios al consumidor, y también por nuestras presentaciones ante el Fondo Monetario Internacional, hacían un índice de 7 provincias, pero claro, si vos en realidad, a paralelo que hacías ese índice, trabajabas para Edenor, tenía claro que estabas buscando un índice que en realidad no respondía al interés general. Entonces me parece que es importante que hagamos un poco este recorrido también sobre algunas personas, algunos profesionales, que hoy además se expresan pareciera como parte del oficialismo, como si siguieran cumpliendo funciones públicas que no las cumplen, porque en realidad tanto Manuel Álvarez Agis como Nicolás Arceo son los titulares de cada uno de una consultora distinta, y las consultoras tienen clientes. Es lícito, es válido, está perfecto, pero si lo pones en blanco y negro, ¿no? Que si cuando exponés parece que sos el adadid del oficialismo, y en realidad eso no está respondiendo a interés general, sino a intereses particulares. Cuando Manuel Álvarez Agis ingresa al Ministerio de Economía por las acciones que fue logrando el Estado Nacional a través de algunas cuestiones del ANSES, muchos cumplíamos funciones de representar al Estado en los directorios de las empresas donde el Estado tenía cierta propiedad. Yo fui funcionaria en el directorio de Papel Prensa, y todo el mundo conoce cuál es la situación y tiene clarificado que lo que nosotros terminamos es que tenemos juicios, no es que nos avalaron nuestros procederes de representar al Estado Nacional y el interés general en esa mesa del directorio. En el caso de Manuel, él también lo pone en internet, él representó al Estado Nacional en el Banco Macro, en Edenor. La verdad que haber trabajado en Edenor y después desde la mesa del Estado Nacional representar al Estado Nacional en Edenor es una cosa por demás llamativa. También en Pampa Energía y en Transener. Es decir, en realidad él representó al Estado Nacional en directorios de empresas que tienen que ver con la generación, la distribución y el transporte de la energía. Hay una nota de prensa que dice, referida a la posible venta de Edenor, controlada por Marcelo Midlin, y dice: con el desembarco de Manzano en Edenor, colabora el ex viceministro de Economía y ahora consultor Emanuel Álvarez Agis. Entre los clientes de su consultora P4Q, Álvarez Agis, dentro de los clientes brilla Rogelio Pagano, actual zar de la energía bonaerense, antiguo director financiero de la eléctrica y CEO del grupo Dolphin, plataforma financiera de la cual Midlin multiplicó los primeros millones que hizo de la mano de George Soros. Y repitamos, ¿no? Soros, Lewis, Lago Escondido, Galucho, Aranguren, todos relacionados con intereses ingleses. Midlin, Álvarez Agis y Arceo tienen de clientes a estos referentes internacionales. Con lo cual ahí es donde realmente me parece que en una clase de formación política, en una charla de formación política, el interés general que tiene que representar cada uno de los que cumplimos funciones públicas es fundamental. Otra nota amplía, dice: Augusto Costa, que fue el que reemplazó a Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio y hoy es ministro de Producción en la provincia de Buenos Aires. Nicolás Arceo, les recuerdo, hoy consultor
y era el secretario de Energía en ese periodo del 2014-2015, y Álvarez Agis, dice la nota, fueron los encargados de desarmar durante el último gobierno de Cristina los subsidios que se fueron construyendo durante la década ganada con congelamiento tarifario. Entonces, me parece que más allá de que la verdad que me parece que podemos profundizar y ir a otras cuestiones técnicas. Me parece que tenemos que saber que a veces no todo lo que brilla es oro. Y hay algunos exfuncionarios que hoy se expresan y aparentemente son consultados por el gobierno, en realidad están trabajando para que las tarifas o los subsidios, lo que sea, tengan niveles que no tienen que ver, los calculan, como de repente te dicen el 80% tendría que ser, pues a los que quieran profundizar sobre este tema, podemos también, hay una entrevista que le hacen a, digamos, empresas un programa auspiciado por empresas de energía, empresas privadas de energía, donde las entrevistas son a Álvarez Agis y a Nicolás Arceo, y se expresan como, bueno, con cifras que realmente en ningún caso responden a un costo de producción. Realmente es muy, muy responsable, muy, muy responsable. Y me parece que, bueno, me parece que el eje que le tenemos que dar a esta formación tiene que girar en torno de esto. Y si quieren datos técnicos, realmente, no solamente la nota de hoy de Infobae, sino me parece muy, muy importante el audio con recopilación que hicieron algunos compañeros, que lo podemos poner, por supuesto está circulando, yo lo vi, me llegó no especialmente, y el que no lo tenga, me parece que ahí es donde se da precisiones sobre cada uno de los datos técnicos y cuáles son las empresas que algunos exfuncionarios y que se expresan como si fueran funcionarios públicos y están siempre en las listas de si puede ser el presidente del Banco Central o puede ser el ministro de Economía, caso de Álvarez Agis, me parece que hay que tener un poco de cuidado y de parte de ellos de respeto a la inteligencia de todos nosotros. Buenísimo. Esa referencia a los roles de Álvarez Agis. La verdad, Beatriz, que vos con ese seguimiento, no sé, esa capacidad que tenés y ese desarrollo que has venido haciendo históricamente, un poco con los temas que toca Guillermo en el libro En Defensa del Modelo, pero después con cada tema que tocas, cómo tenés esa memoria histórica y ese hilo conductor que muestra precisamente, como diríamos, muestra dónde está la trampa, dónde está la falencia, ¿no? Cuando estuve el jueves pasado, bueno, en realidad me tocó hablar el viernes, pero la audiencia empezó el jueves. En el arranque. Sí. Disculpa, Pimpi, el video que está circulando incluye tu exposición. ¿Ah, sí? Entonces, sí, fueron recopilados. Me parece que es muy importante porque ahora como le estaba preguntando a Pedro si empieza una funcionaria. Esa es la presidenta, la interventora del ENRE, me parece que es, claro, esa mujer. Y además empieza diciendo, dolarizó las tarifas Macri, está faltando a la verdad, claro, a la verdad histórica. Claro. Y sabes que antes que ella, creo, fue que habló, no sé, creo que fue Martínez o el secretario, o el ministro o el secretario de Industria. Estaba buscando acá, pucha, entre mis papeles, pero ahora no lo veo, el cuadro que ellos mostraron. Y así como dice la Beatriz, mentiroso. Hacen un cuadro que es el que publica, no sé si el domingo publica si La Nación o el Clarín, no me acuerdo, publican ese cuadro, el costo de la generación
de energía, ¿no? Y entonces pone para cada tipo de energía, la térmica, la hidráulica, la renovable, la nuclear, qué parte ocupan, cuánto, bla, bla, muestra un cuadro, ¿no? Y pone cuál es el costo en dólares, bla, bla, qué sé yo. Hasta que vos mirás en el pie de página de cuál es el origen de esa información. Y el origen de esa información lo da Camesa. ¿Y quién es Camesa? Camesa es quien está, digamos, recibiendo y distribuyendo la energía hacia los transportadores. O sea, es ¿qué viene a hacer eso? ¿Es un organismo del Estado, una sociedad? ¿Qué es? Una coordinación. Ahora no me sale el nombre, sí, pero tiene que ver con, tiene responsabilidad estatal. Claro. Entonces, el costo al que ellos se refieren, que ciertamente es un costo, es el costo que tienen para las distribuidoras que compran la energía a través de Camesa a quienes son generadores. Pero lo que nosotros les estamos diciendo es, digan la verdad de cuánto cuesta generarla para cada una de las formas de producción de la energía eléctrica. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es la ganancia razonable que esas empresas deben tener para la exploración, la explotación, etcétera? Y entonces algunas cuestan más, otras cuestan menos, se establece un promedio, se le paga un plus a la que le cuesta más producirla, se le paga un poco menos a la que le cuesta menos, se hace una ecuación que permita que la energía tenga para las distribuidoras, o sea, para las que llegan a tu casa, hayan pagado el precio, o sea, tenga para ellas un costo razonable, que por ese lugar debería ocupar Camesa, ¿verdad? Esa cosa debería exigir Camesa. Sin embargo, es como una especie de trampa para bobo, ¿no? Poner el costo de generación, es el costo para las distribuidoras de lo que fue generar la energía, pero en realidad para las generadoras es el precio que ellas le cobran a Camesa, digamos a las distribuidoras a través de Camesa y los transportistas o transportadores, como se llama. La verdad es que, no sé, si a ustedes les parece, ese video, por lo que yo vi por ahí, dura como media horita. Si quieren, lo pasamos y después seguimos conversando. ¿Esa es tu propuesta, Bea? No necesariamente, sí, pero sí me parece que es fundamental ver ese video. No sé, perdón, pero mientras busqué en internet, lo que no me acordaba cómo era la definición de Camesa, es compañía administradora del mercado mayorista de electricidad. Es la que recibe de las generadoras y están salteando, en realidad van poniendo el precio como costo inicial, el mercado mayorista eléctrico y no el de la generadora. Es como que le están salvando, perdón, le están salvando las papas a la generadora, y es a ellos a los que se subsidia finalmente, ¿no es cierto? Entonces subsidian a la generadora, pero no sabemos cuál es el costo, no sabemos cuál es la ganancia, y ahí está el meollo del asunto, ¿no? Hay un recurso que pone el Estado para, que es la diferencia que paga Camesa entre lo que cuesta y lo que pagan las distribuidoras. Y hay un subsidio a las distribuidoras por la diferencia entre lo que ellas pagan por la generación y lo que cobran por la prestación del servicio. No sé si me expliqué claramente. Son dos momentos. Una cosa es lo que le paga el Estado Nacional a Camesa, digamos, a través de Camesa, para compensar que digamos, que el precio que pagan las distribuidoras no compensa el precio que quieren cobrar las generadoras. Eso es una plata que se pone, la pone el Estado Nacional y esa es para todo el país. Otra es la que el Estado subsidia a las que dan servicio acá en el área metropolitana, Edenor y Edesur, y no sé si todavía Edelap también, que es distinto que las provincias. Las provincias tienen o empresas provinciales o empresas privadas o cooperativas, pero son reguladas por entes provinciales. Ellas, las distribuidoras, o sea, las que van al domicilio
en otros lugares que no sea el AMBA no reciben subsidio del Estado Nacional. Y ese es el reclamo que hace Schiaretti respecto de, no me acuerdo si de esto o también del transporte, pero cuando hace la apertura de sesiones el 1 de febrero en la provincia, plantea ese tema, esa falta de equidad federal. Pero hay dos momentos. Hay una parte que paga el Estado Nacional a la generadora por encima de lo que le pagan las distribuidoras a la generadora. Y hay otra parte que le paga a las distribuidoras vía subsidio, sí. Para aclarar, estoy leyendo de internet, es fácil, es sencillo de encontrarlo, pero es una empresa privada, argentina, sin fines de lucro, Camesa. El 80% de Camesa está en manos de agentes del mercado mayorista de electricidad, mientras que el 20% restante pertenece al Estado argentino. Es decir, que en realidad es una empresa fundamentalmente privada, con participación estatal, minoritaria la participación, y se supone que no tiene fines de lucro la compañía Camesa. Pero bueno, es la que compra a las generadoras. Y capaz que si descargábamos en ese 20% estatal, los encargados de eso trabajaban antes en la empresa que tiene el 80%, ¿no? Porque por lo que se ve, claro, claro, eso es lo tremendo, sí, sí. No sé, yo que tengo una historia en la función pública, les decíamos binorma, en general, no es que esto sería una excepción, nos hemos encontrado muchas veces. Pero la verdad que cuando es así, lo que está en realidad no respondiendo al interés general como correspondería, además es un tema tan delicado, tan determinante para un modelo económico. Por supuesto sería lo que están, digamos, en la medida que vos no tenés una energía que permita la producción en el país, el desarrollo del país, el empleo, y además que el consumo llegue a precios razonables, bueno, si no están en base al costo de producción, tenemos todo absolutamente a favor de esas empresas generadoras. Y después de todo el camino, digamos, lo que hay que ir, lo que me parece muy importante, la exposición de Pimpi que está en esa recopilación, me parece muy importante porque es la única que habla de costo de producción, y siendo que es falso que el costo de Camesa, digamos, estamos diciendo que es esta empresa que además es el 80% de las empresas privadas, sea un costo de producción. En realidad es al precio que le estuvieron comprando a las generadoras. Y habría que ver, ¿no? El maridaje de, perdón, acoto esta otra suspicacia de cuál será el maridaje entre las generadoras y el 80% de Camesa, más allá del 20% que también puede atender, sí, ¿no? Por supuesto. Porque comprarle el precio de no sé qué y que te subsidien por allá. Y del otro lado, el subsidio antifederal es otro tema, pero donde en realidad ahí no les puedes decir cuáles son los costos, porque por ahí los costos son muy fáciles de sacar ahí, pero en la parte que es difícil de sacar, claro, que después tienen los costos del que los paga, es una cosa un poco curiosa, digamos, como para decir me pareció, yo no lo tenía presente, muy llamativo lo que dijiste hace un ratito, Beatriz, de que Álvarez Agis estuvo primero en Edenor, pero que después también estuvo en Pampa Energía y también en Transener. O sea, en las tres etapas, y después en Edenor también. Claro, o sea, estuvo antes de ser funcionario público. Antes en Edenor y después también. Después, como representando al Estado Nacional. Después continuó con su consultora y de cliente tiene a empresarios importantes de energía, y además en la venta de Edenor, donde estuvo el grupo Manzano, en esa intervención aparece, es una nota de Berkovich, que es amigo de ellos, no es amigo mío. Claro. Así que con buena información de cuáles son los clientes, porque en general vos entrás a las consultoras y nunca te enterás cuáles son. Algunas sí, qué sé yo, son todas bancos, algunas te enterás de quiénes son los clientes, pero
en estas consultoras, en realidad no sabés quién es el cliente, pero a mí lo que me parece tremendo es decir, no me parece mal que tengan consultora, vivan de su especialización, de lo que quieran, pero no que se expresen como si fuesen el gobierno, en cualquiera de los momentos, ¿no? Claro. Como un paréntesis que no tiene que ver con esto y en un punto tiene que ver, hay un libro que hizo Cabot y creo que Olivera de La Nación contra Guillermo, procurando desprestigiarlo en la época en que Guillermo era funcionario, que se llama El Buen Salvaje. Algunos de ustedes lo habrán visto. No, yo no lo leí ni lo compré. Bueno, sobre el final del libro. Debería serlo en este proceso donde uno está desmitificando claro, falsedades. Claro que sí, pero en el final, mira vos lo que los tipos dicen. Un libro que está hecho para dejarlo mal parado a Guillermo. O sea, imagínate ahí hecho para que lo de revolver en la mesa, lo de la patotería, bla, 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 todo eso, ¿no? Termina diciendo que de Guillermo Moreno seguramente no se va a esperar o no es imaginable, que, digamos, no está construyendo con su tarea en la función pública como otros funcionarios de ese momento y de cualquier otro momento, un espacio para cuando deje de ser funcionario en alguna de las empresas importantes de la Argentina o en alguna de las empresas argentinas. A mí me llamó muchísimo la atención porque has visto cuando está hecho todo para ver cómo lo dejan mal parado, pero hay cosas que no pueden, que no hay de dónde agarrarse para hacerla, ¿no? A mí me pareció que eso fue muy, muy extraordinario. Lo que podía terminar preso, pero que nunca iba a ocurrir que se pudiera pensar que Guillermo termine su función pública, digamos, siendo empresario, digamos, empleado, gerente o asesor de las empresas a las que le habría puesto los puntos en su gestión y demás. Pero sobre todo me pareció extraordinaria esa cosa que mostraba con mucha naturalidad lo de Álvarez Agis, digamos, que no, Álvarez Agis no existía en ese momento, que es cómo los tipos tienen un lugar en su actividad privada, lucrativa, y usan la función pública para fortalecer ese lugar, para ganar más, para ganar poder, plata, lo que sea. O sea, y la función pública pierde completamente el sentido que debe tener, ¿no? Bueno, me parece que hay algunas preguntas de quienes están participando. En el chat, cada tanto me aparece algo que no termino de leer la pregunta, pero en el chat me parece que hay preguntas. A ver, empieza con que Gabriel pone en YouTube el informe que habla la Beatriz. La Nidia también. Gabriel dice que el trabajo lo echa el Turco, Pampa y Martín. Santiago avisa que se va, que no perdamos este espacio. La Jimena dice que Schiaretti habló de transporte, pero decía que le paga más al AMBA y que él no es que quiere que saque el subsidio al AMBA, sino que haya una cosa más federal. La Cisela pregunta, ¿ustedes calculan que en la época en que las empresas de energía doméstica eran estatales, gas del Estado, las tarifas eran más accesibles que en la década ganada? Digo para contestar a la izquierda. La Nidia dice no, eran igual, depende del periodo. Tal vez no sé si la Bea tiene algo de eso, pero después... Bueno, en la década ganada estaban congeladas. Digamos, en la década ganada estaban congeladas. Justamente una de las cuestiones en nuestro índice de precios al consumidor era justamente porque teníamos un nivel bastante controlado de inflación cuando teníamos un 1%, porque las tarifas estaban congeladas, es un costo muy alto. En la década ganada estuvieron absolutamente congeladas. Y yo cuento, inclusive en la etapa de cuando hacemos la revisión histórica, porque acá estamos refiriéndonos a las eléctricas, a las que tienen que ver con combustible, pero cuando Guillermo era secretario de Comunicaciones, recibió el expediente de aumentos de tarifas para todo lo que tenía que ver con las empresas de telecomunicaciones,
y no se los aumentaron nunca. Era un expediente que venía de la época de Labaña como ministro de Economía de Duhalde. Duhalde no lo aprobó y sus expedientes eran vueltas amarillos y no se le aprobó en todo el periodo que estuvo Guillermo Moreno en la función. Así eso que, fue increíble, que el expediente lo trajera el gerente de Telefónica así. En la mano, sí, sí. ¿No? Como si firme, la carpeta la traía de su oficina, diciendo, es que yo lo retiré para que no se traspapele y para asegurarme que se firme. Claro, sí, tome, fírmelo. Claro, la costumbre del funcionario o de esperar que el funcionario sea su socio ahí adentro, o sea, el submarinito puesto dentro del Estado. Yo tengo una anécdota muy graciosa cuando asumo como secretaria de Comercio Exterior, y entonces en la primera semana que estaban todas las que eran las declaraciones, tenían admisión temporaria, digamos, todo el procedimiento que tenía la industria automotriz en el proceso de comercio exterior. Entonces viene, ¿cómo se llamaba? El de Fiat. Ay, Ratazzi. Viene Ratazzi con su equipo, ¿no? Y entonces el que era el gerente, el que venía más a la secretaría como representante, pero a esa reunión vino Ratazzi. Entonces me dice, bienvenida. Ellos me daban la bienvenida a mí en mi despacho. Entonces yo, la cosa que tenía tanta manija, digamos, tanta experiencia en la función pública, les dije, bueno, que la bienvenida la da siempre el dueño de casa, y que el dueño de casa era yo. Así que yo le daba la bienvenida a ellos. Se hizo un silencio y me dice Ratazzi, la verdad que tiene razón. Pero están tan acostumbrados a ser ellos los dueños de casa, que cuando se encuentran con alguien que les pone un límite, en lugar de agradecerle, yo decía, ay, gracias, que me das la bienvenida, no. Pero es muy impactante, te digo, cuando uno tiene tanta experiencia en la función pública, se nota. Claro. Bueno, es un límite muy simpático, muy gracioso, pero un límite que te pone claramente de qué lado del mostrador, del escritorio estás. Impresionante. Cuando uno lee los escritos de Perón y las referencias al empleo público, antes de la década ganada y después, se hace difícil a veces encontrar el paralelo de eso. Se hace difícil encontrar. Es muy difícil, ¿no? Sí. Porque cuando vos ves que en una oficina las personas pueden atender el público, no les interesa, Gasalla se puede dar el lujo de hacer ese sketch que hacía de la empleada pública, que era tremendo, pero que a su vez cualquiera de nosotros identificaba esa situación. O sea, era tremendo, uno dice, pichón de gorila, pero la verdad es que a la empleada pública de Gasalla todos la hemos conocido en distintos lugares, en distintas reparticiones. Y vos lees a Perón y te parece que eso no podía, al revés, que el que podía llegar a ser un empleado público era como no un privilegio en términos del que uno concibe privilegio, pero como una gran dignificación como trabajador, ¿no? Claro. Y eso, bueno, también que se ha ido deteriorando y como siempre decimos, el pez se pudre desde la cabeza, claro. En la postergación y en la denigración del Estado, eso también ha carcomido la idea de la función pública. El otro día en la audiencia, la verdad es que hay millones de pequeños temas que aparecieron ahí, que por supuesto todos ameritan que en algún momento se aborden como cualquier temática, ¿no es cierto? Las diferencias, la tarifa social, el tema de los cortes, la falta de servicio, las inversiones, lo hecho, lo no hecho, etcétera. Pero hay un concepto, yo pensaba cuando la CICI preguntó si cómo eran cómo eran las tarifas en la época de Segba, yo no vivía aquí,
tampoco las vi, no porque sea joven como sí, pero tampoco las vi porque yo no vivía aquí, yo vivía en Tucumán, nosotros teníamos agua y energía, eso también era estatal, pero no me acuerdo. Pero hay una cosa que a mí me pareció muy extraordinaria, que no sé si Guillermo está expuesta hoy en el artículo, creo que sí, pero que eh, explica un poco conceptualmente la diferencia de nuestro planteo respecto de que es necesario conocer el costo, pensar cómo tiene que ser y elaborar cómo tiene que ser una tasa de ganancia razonable que permita reinvertir, mantener la calidad del servicio, y no como todos decían el otro día, la mínima calidad, la mínima, que es la mínima. No, la mínima será como lo mínimo que voy a exigir en lo que sea, pero vos lo que procurás si querés el desarrollo de un país no es la mínima. Y lo que decía Guillermo es que hasta que se privatizaron esos servicios públicos, por más que antes tenían otra clase de problemas, pero hasta que se privatizaron, la lógica, el concepto con el que estaban organizados, no era el de la competencia. No era el de la competencia. Entonces, lo que ocurre hoy es que cuando ingresa la energía generada, según de dónde venga, bueno, todo se acopla a la que subasta cobrando más caro, porque es a la que le cuesta más, esa la cobra más caro, y todas las demás cobran lo mismo. O sea, no hay razonabilidad en eso. Entonces, lo que planteaba Guillermo y lo que es importante que nosotros tengamos presente es que el concepto tiene que estar hecho en un sentido cooperativo, en un sentido de integración, en un sentido de comunidad organizada, no de competencia. Y la referencia al hecho de que hoy por hoy, tanto esto, o sea, las privatizaciones y los marcos normativos de las concesiones están hechos con esa mirada de la época en que estaba Caballo, de la época de los 90, y que se mantuvo y no tuvo cambios sustanciales, y que tiene esa diferencia entre que se imagine que lo que genera en la economía, la productividad está dada por el matarse uno con otro, o un Estado que en ese desarrollo, en esa iniciativa de cada sector, produce lo que es mejor para el bien común y la comunidad. Son dos conceptos bien diferentes. Y nada de eso, chicas y chicos, nada de eso se vio el otro día. No digo que con mi exposición se pudo haber visto, porque 5 minutitos es muy poquito para exponer, ¿no? Y yo quería dejar en claro lo que nadie decía ahí, que era el tema de que nunca se habla del costo de generación de la energía, ¿no? Pero ese concepto diferente también está en la base de la posibilidad de tener un modelo de desarrollo, ¿no? Así es. Bueno, no sé si hay más preguntas, no sé si alguna cosa que podamos, aún, yo les decía, yo no soy especialista en el mercado, en política energética, pero me parece que el artículo de hoy de Infobae, más este video que armaron no sé, los compañeros, creo, ahí decían el turco entre ellos, la verdad que es extraordinario. Son como clases magistrales, y yo sumaría el programa de la hora de Moreno del viernes, que se empezó a profundizar, esta nota de Infobae más el video, creo que es más que clarificador, y bueno, y cualquier pregunta siempre estamos a disposición. Pero creo que cuando uno trabaja con conducción política, por eso yo ponía, digamos, siempre tenemos que tener como bandera el interés general, y tenemos que tener mucho cuidado cuando nos engañan, cuando el interés general no está presente, y los funcionarios que son tan simpáticos y nunca tienen mala prensa, vos fíjate que nunca tienen mala prensa. Al contrario. Los que ponemos límites somos los que tenemos mala prensa. Límites que responden al interés general, ¿no? Exactamente, exactamente. No por nada son los bien tratados, los siempre consultados. Hoy miraba sí, no, que siempre son políticamente
aceptables, ¿viste? Cuando son todos con corbata o sin corbata son lo mismo. Así, hoy veía... Otra vez, pero nunca descamisados. Cuando hablábamos de este tema. Claro, exacto. Hoy lo veía a Maximiliano Montenegro, que ha vuelto a su programa de la 1 de la tarde en A24, y pensaba, mira vos, que el Chango tiene un programa que es fundamentalmente económico, eso siempre sus temas son los económicos, y nunca lo invita a Guillermo. No. Nunca jamás lo invita a Guillermo. No. Bueno, esos programas responden a los anunciantes, con lo cual es lícito, es válido. Y buscan los uno anunciantes. Se la banca, pero digamos, ahí es donde no es que están representando intereses. Exacto. Sin ninguna duda. Digamos, a todos los anunciantes no les interesa ninguna de estas propuestas que son peronistas, que son respuestas que responden a un modelo de desarrollo con inclusión. Entonces, bueno, ¿a cuál de los anunciantes le interesa? Lo cual hay que tenerlo claro. Y por eso es importante, me parece muy valioso el trabajo militante de esta recopilación de distintas exposiciones y cómo desarrollan muy, muy bien el tema. La verdad que es un trabajo extraordinario de militancia. Los compañeros hacen un gran laburo con eso. Excelente. Un gran laburo. Pero viendo ese video tenés también la hora Moreno del viernes, tenés lo que no creo, no tenés de alguna manera el Infobae, pero sí tenés la audiencia donde vos estuviste, la audiencia donde pone, y cómo además es buenísimo como además con todo lo que hay filmado y todo lo que hay de recopilación de ya respuestas expuestas, porque como yo les decía, desde por lo menos desde el 2017 que se viene hablando de este tema, con la misma claridad, digamos, siempre con la misma consistencia. Y me parece que ese video, la verdad, es una clase magistral. ¿Y sabes qué otro tema que no sé si estará en el video, porque yo todavía no lo he visto, pero ¿te acuerdas cuando, era como 3 semanas, 4, no me acuerdo muy bien, en alguna de las ocasiones que tocó este tema Moreno, en esto que él marca la no diferencia entre Alberto Fernández y Macri, entre los socialdemócratas y los neoliberales, y que yo lo retomé de una manera un poco así ligera, pero tratando de que como mensaje sea contundente, cuando él dice, bueno, que digamos, que Macri aumente las tarifas, la pagan los usuarios, ¿no? Y que Alberto aumente los subsidios, los pagan nuestros impuestos. Claro. Sí, está en el video, está en el video que hicieron. Está en el video, es extraordinario. Entonces, no te digo, yo de una manera mucho más, así nomás dije, ¿de dónde sale el recurso para los subsidios? De nuestro bolsillo. ¿De dónde sale el recurso para las tarifas? De nuestro bolsillo, ¿no? Bueno, es... No, sí, además lo que está claro en subsidios sin tener en cuenta los costos de producción, que es emisión, es desajuste macroeconómico, no es transparente, y eso es fundamental, claro. Y en la medida que vos no tenés tarifas acordes a la producción, al costo de producción, bueno, entonces toda la industria paga un precio altísimo, porque ya, además, ojo, que la tarifa ya fue recontra aumentada con Macri. Los subsidios se siguen manteniendo sin tener costo de producción, es decir, que lo pagaste por tarifa, no es que la tarifa de hoy es barata. No sabemos en realidad, si no tenés costo de producción y sabés que tuvo un aumento exponencial en el periodo de Macri, y los subsidios además se le pagan, las empresas están recibiendo fortunas, en detrimento de un sistema productivo, digamos, de un modelo no productivo.
que por supuesto no genera empleo, encima el que tiene empleo tiene que pagar tarifa cara, digamos, porque ya las tarifas que tenemos son altas y ninguna responde al costo de producción. Y ahora se está hablando y entonces tiran. A mí me impactó el video, y lo vi completo, de Álvarez Agis y Nicolás Arceo, por supuesto entrevistados, y todos los auspiciantes son de empresas de energía, todos sus auspiciantes, está en internet, donde, bueno, tiran, sí, no, porque, y en un momento Álvarez Agis dice, bueno, la tarifa, en realidad, como decir, bueno, tenemos que hacer un mix, porque la tarifa también tiene que ser pagable. Mirá vos lo que está pensando, es decir, si vos le pones una tarifa que después el usuario la pueda pagar, o se corta, o lo que pase, no, digamos, entras en los cortes donde la gente no puede consumir, y si eso tampoco le viene bien a la empresa. Es una cosa, digo, muy impactante, a mí me resultó impactante. Ese es otro video que vos encontraste en YouTube, que es una entrevista. Sí, es una entrevista que le hacen a Nicolás Arceo, que su consultora se llama de Economía y Energía, y la de Álvarez Agis, que es fundamentalmente de Economía, la P por Q, y ambos se explayan, una entrevista larguísima, y por supuesto nunca hablan de costo de producción, pero nunca, nunca. Y agregarle a eso que en otro plano, pero complementando toda esa falta de proyecto nacional, el otro día lo escuché a Scioli celebrando que se va a trabajar para un gasoducto que permita exportar gas a Brasil. Entonces, yo puse en mi ponencia, pero creo que no lo alcancé a decir porque me resultó corto el tiempo, pero lo puse por escrito en la que le subí a la página de ellos también, que, o sea, nosotros vamos a exportar gas a Brasil y entonces van a tener gas barato la industria brasileña y la industria nuestra no va a poder funcionar. Sí, también ese tema también está recopilado tal cual, aparece Scioli, donde lo dice como si fuese una buena noticia, y está la respuesta de por qué no es una buena noticia y que eso es un disparate, que no puede, el peronismo no puede, una cosa es que le vendas a Chile, o a Uruguay, a Bolivia, qué sé yo, donde en realidad no son países que vos podés competir en el mercado productivo, pero no le vas a dar más competitividad todavía a Brasil con tu gas. Ahí hay una pregunta, me parece que no tenían claro que estábamos hablando de Scioli. No, la Jimena dice que estuvo efectivamente estuvo en Crónica Scioli y que Guillermo le dijo que eso no era una buena noticia, ¿no? Sí, pero y el que video él lo recopila muy bien, es un video, la verdad, extraordinario el que armaron. Qué calidad tienen los compañeros, ¿no? Sí, la verdad que es extraordinario. Si hay legislación que establece toda la norma de ética para la función pública, existen, obvio que existen. Obvio que existen. El problema es cuando en la propia formulación de la política del Estado no está claro qué es lo que los está iluminando, qué es lo que los está conduciendo, me parece a mí. Sí, gracias. Que quiero profundizar un poquito la pregunta. Una cosa es que no se cumpla con la ética, que pasa en muchas profesiones, y otra cosa es que puedan ser realmente llevados a juicio, y por qué no actúan los fiscales de la nación o alguien, o sea, también, o sea, ¿qué pasa? Que más allá de la ética, digo, si no hay algo que sea un poco más severo, dejando la ética de lado, incumplimiento de la función pública, eso no me queda claro. Mí, yo coincido con vos que hay incumplimiento de la función pública, claro. Y vos, digamos, cuando ejercés la función pública y tuviste alguna relación con la empresa, te tenés que
justificar y decir no puedo participar en tal expediente por tal y tal motivo. Entonces no debería haber sido representante del Estado Nacional si había sido empleado de la empresa Edenor. Claro, pero yo... Después que fuiste representante del Estado Nacional, seguir manejando intereses de Edenor. No podés. Pero yo quiero hacerte notar lo siguiente. Eso, si no hay ética, se puede convertir en un formalismo. Por ejemplo, Aranguren dijo, por favor, yo me excusé de firmar cualquier expediente que tenga que ver con Shell. Yo me excusé. Dejate de joder, vos sos el ministro. Está bien, digamos, si es una puesta en escena, claro, si vos sos el funcionario número uno, entonces el punto... Shell, está claro, es un formulismo y es una puesta en escena. Además, ¿se acuerdan cuánto se aumentó el sueldo él? ¿Ustedes se acuerdan cuánto? Eran 270.000 pesos. Yo me acuerdo, ¿eh? Era astronómico, una vergüenza lo que hizo. Pero además, donde está el incumplimiento de la función pública es en la política que el tipo impulsa cuando eso va contra el interés nacional, que se comprende en su consecuencia, en su coherencia, porque le ves la trayectoria como bien ha mostrado la Beatriz. Pero el problema justamente es las decisiones que toma, las acciones que hace cuando es funcionario público o los mensajes que da en esa especie de cosa que no se sabe muy bien desde dónde habla, que pareciera que habla desde la política pública y en realidad expresa el interés de tal o cual sector. Y a su vez, si hay tanta complicidad en el alrededor, bueno, yo no sé, aparte de algunas menciones de Guillermo y el muy pormenorizado análisis, denuncia y clarísimo que ha hecho la Beatriz en La Hora de Moreno, sobre Álvarez Agís lo llaman, lo consultan, lo citan en los diarios todos los domingos, las secciones de economía lo tienen, es un referente, porque obviamente es un referente para los intereses que ellos expresan. Y hoy me agarro la cabeza, vi un titular, no he leído todo, que Caló apoya la reelección de Alberto. Está bien. Sin palabras. ¿Viste cuando decís falta tantos acontecimientos previos que me parece que casi es vacío de contenido? Sí. Me pareció que había me pareció que alguien quería hacer una pregunta. Yo tengo una consulta para hacerte, Bea. Buenas noches. Luciana, ¿cómo te va? No sé si le voy del tema, pero con esto que ahora salieron con el tema de la empresa de alimentos, que la sacaron casi como para tapar todo esto que están hablando de las tarifas, como para que, bueno, no haya demasiado debate ni tenga demasiada trascendencia lo de las tarifas, pero veo ahí una conexión con lo de Vicentín, como que terminan poniendo en claro oscuro que lo que a ellos les importa es armar un negocio con el tema de alimentos. No sé si es ejecutable, si tiene coherencia lo del banco, lo de la empresa de alimentos. La verdad me quedo, por lo menos yo en lo personal me quedo con la primera parte, que es de distracción. Lo mismo que con la droga. Como decir, bueno, a ver, pongamos una zanahoria, pero no tiene ningún sentido. Me parece que ni siquiera tiene, digamos, podés darle la profundidad, es como... Es ridículo. La verdad que también va a tener la energía cara esa empresa. Vayamos a lo más ridículo. Con este marco, ¿por qué esa empresa va a ser exitosa si todo lo que concierne a la producción está absolutamente deteriorado? Entonces, para mí son luces de colores. ¿Dónde has visto vos que un problema político se resuelva con una respuesta organizativa? Además, ¿Cuál es el problema de alimentos que una empresa de alimentos resolvería? ¿Cuál es? La escasez, la variedad, la calidad, que haya para el mercado interno, que se separe lo que se... ¿Cuál sería? Yo digo, para empezar, a las personas que tiran la bola de una empresa de alimentos, yo les preguntaría, ¿una empresa de alimentos qué significa?
¿qué significa? ¿Qué buscaría? Y cuando te digan lo que buscaría, vos les mostrarías cuántos lugares hay ya en los propios ravioles del Estado, por usar una analogía alimenticia, desde dónde abordarlo. Claro. La verdad es que uno más de los mamarrachos que venimos escuchando del gobierno, me parece a mí. Sí, es como dice Bea, ellos ponen la excusa de los costos, ¿no? Bueno, el tomate va a una empresa, la empresa lo envasa, bla, 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 y después lo vende más caro, pero en realidad el costo no, no se Vos que te resuelve. van a dar el tomate en la mano, te lo van a traer así. Va a Te lo ser, No, pero traes además, a pie. claro, pero además ahí también, ¿cuál es el costo inicial, digamos? ¿Dónde está la cadena? Está en la tierra. Por lo demás Claro, no es fácil. Entonces ahí es donde creo que son fuegos de artificio, me parece. exacto. Es- lo que pasa es que la verdad que queda ridículo, la verdad que lamento que en el medio de esto Roberto Feletti, Feletti ¿no? lo quiere y lo respeta. La verdad es como pareciera, no sé, cosas desesperadas, ¿no? Digamos, una cosa, digamos, donde no saben qué hacer y lo que tienen que hacer no se animan. Entonces, bueno, me parece que tiene ese formato. Tal cual. Bueno, compañero, ¿alguna pregunta? ¿Comentarios? Dicky, Bueno, yo les agradezco la invitación. Pimpi, te agradezco siempre tus presentaciones y toda lo que se valora, el trabajo que uno hizo y viene haciendo. Así que la verdad que creo que sí que fue una buena idea el recorrido a través de la historia, donde fuimos poniendo blanco sobre negro desde allá lejos. Y después, bueno, el recorrido del libro que lo hicimos en pandemia, o el segundo año de la pandemia, hicimos un año y un año, y también fue muy esclarecedor, muy seguro que esclarecedor. para el otro mes te vamos a querer, Chile, filosísima con el tema del INDEC. Porque Bueno, ese es un sí, tema, visto, que siempre reaparece sí, y, sí. y es tan importante comprenderlo y demás, ¿no? Bueno, hoy nos hemos aproximado y quedamos como tarea, si a todos les parece bien, lo que nos ha propuesto la Beatriz. Escuchar el programa del viernes, leer el artículo de hoy, mirar el video que ha hecho el turco y cualquier cosa, volver a escuchar la exposición de hoy de la Beatriz en este espacio nuestro en el que nos formamos para hacer a puro peronismo las que buscamos que los peronistas de Capital Federal sepan que no están solos ni aislados, que acá en principio y valores estamos trabajando para que estemos juntos. Y ustedes los que andan por otras latitudes también, que para eso lo tenemos a Moreno de referente nacional. Lo digo por vos, Pulpo, que te estoy viendo, y por todos los otros que están en otras localidades. Sí. Carnavaleamos el Yo, lunes como que siempre, me viene. despido con lo mío. Que yo me despido cuando ustedes cierren con lo mío, ya saben, la marcha. Cómo no, por supuesto. El lunes no nos juntamos aquí, nos vemos en el carnaval que nos quede más cerca. Y el otro lunes, 7 de marzo, ahí las chicas, la Cici, la Adriana, la Martita y los muchachos, Pedro, Rafa y Fernando, nos van a sorprender con alguna exposición sobre el tema del peronismo y las políticas para las mujeres. Mira vos. Muy Pasen lindo bien. carnaval. Chao. Gracias por la Chao. invitación. No, muchas gracias a vos, Bea. Siempre. Así. Hasta luego, compañeros, gracias. Gracias, Roberto. Bueno, Pulpo, dale con la marcha.